En el capítulo anterior llegamos a Comodoro Rivadavia, cargamos la IBR en la caja de una camioneta porque no encendía más. Al día siguiente nos pusimos manos a la obra para encontrar el problema que estaba teniendo nuestra IBR, con la ayuda de Ariel, quien no solo nos estaba alojando, sino también era entendido en mecánica y electricidad. No le costó mucho tiempo encontrar la falla. El problema que tenía, una ficha que se había quemado, nada más ni nada menos que la ficha que daba corriente a la llave del arranque. Fuimos en busca de una ficha nueva, también de una bujía y no solo eso. Ariel nos regaló una batería nueva para la pequeña IBR. Salimos a probar la IBR, excusa perfecta para conocer un poco de Comodoro junto a Ariel y a sus hijos. Fuimos a 2 lugares increíbles, hasta la cima del Cerro Chenque con unas vistas panorámicas de toda la ciudad increíble. Luego nos llevaron a un lugar muy particular, el Rincón del Diablo. Para llegar teníamos que rodar unas calles con unas subidas pronunciadísimas, donde la IBR lo dejó todo. Vimos casas al borde del precipicio, a nada de caerse. Nos dieron muchísima impresión y mucho vértigo. Sí, conectate. Me estás panseando. Sí, todo porque me estoy sosteniendo con eso. Me voy para adelante. Buena gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. La acabamos, gente, la acabamos. Sí, ¿y cómo? Cometimos errores, varios. Y este video se trata de eso, de comentarles la cagada de los errores que nos mandamos. La verdad que era un video que no sabíamos si hacerlo, pero dijimos, tenemos que ser fieles, al menos en esto tenemos que seguir fieles a lo que dijimos cuando este viaje comenzó, y tratar de documentar todo y mostrarles y contarles de lo bueno y lo no tan bueno de un viaje o de esta vida nómada. Y este video se trata exactamente de eso, por ahí del lado no tan bueno, al menos para nosotros, de la cagada que nos mandamos, de los errores que cometimos. Necesitamos que nos escuchen, que nos apoyen, que nos griten. Claro, necesitamos desahogarnos. Y qué mejor que todos ustedes. Acá hay que tener mucho cuidado en Comodoro Rivadavia. Estamos en la ciudad de Comodoro Rivadavia, creo que no lo dije, con los perros. No se confíen de los perros. Por más carita buena que tenga. Si te salen a morderte la poca carne de tobillo que tengo, de verdad, gente. Y no salen en patota y te están esperando escondida. Entonces, no. Y los que están encerrados en las casas, todos te quieren morder, todos te quieren comer. A ver, por acá. O sea, yo sé que el mar está hacia allá y la idea es ir hacia la costa. Y también no menor decir que el tránsito acá es rápido, es fuerte. Y eso es lo que tiene. Es el tránsito de una ciudad grande, movida, con calles complicadas. Yo creo que los que viven acá ya están acostumbrados, obviamente, y los que anduvieron de visita nos van a saber entender. Porque es mucha subida, bajada, muchas... salen calles por todo lado, como que te da la sensación que no fue muy planificada la ciudad. Ojo, no nos estamos quejando, es re linda la ciudad. La verdad que es entretenida transitarla. Obviamente que trabajando debe ser otra cosa, ¿no? Aunque nosotros lo estamos trabajando. Nosotros estamos, obvio, estamos trabajando. Uy, está transitado. Bueno, eso que tenemos ahí adelante es la famosa Ruta 3. Algo muy particular que tiene acá Comodoro, que la roza y la pasa la Ruta 3. Entonces vos por ahí venís en una calle, cuidado, desembocás en la Ruta 3 y te encontrás con un tránsito, obviamente, de ruta. Pistean como campeones todo acá. Acá a la izquierda tenemos la playa de abastecimiento, donde los buques o barcos vienen a buscar petróleo. Recordemos que Comodoro Rivadavia es una ciudad 99,9% petrolera, ¿no? Petrolera, y el otro que le resta de viento. Ese que tenemos ahí enfrente, ese sí es el Cerro Chenque, que tiene la banderita, que en el video anterior subimos hacia arriba y le mostramos la vista. Esta es una de las zonas. Qué cerca están los barcos. Mirá que cerca está. Nunca habíamos visto un buque tan de cerca.
Esta es una de las zonas donde suelen voltear camiones el viento. Esta es una de las zonas peligrosas, como cuenta la flaca. Nos han contado y lo hemos vivido nosotros. Esta parte en particular de la estación de servicio hasta acá adelante, hasta aquellas curvas que se ven, es la parte más peligrosa, porque acá es como que el viento se encañona y siempre te va a tirar hacia el lado del mar, porque acá el viento viene desde la tierra hacia el mar, no desde el mar hacia la tierra. Y acá lo que hay que tener cuidado no es en sí con el viento, sino con las ráfagas que te empujan, te sopapean de una forma impresionante. Sí, te empujan totalmente. Mirá, nunca habíamos visto un buque tan cerca. Mayormente se quedan lejos, se ven. Y mira, hay 1, 2, 3, 4, 5. Lo que cambia la temperatura cuando bajás de la moto y la piel se pone a la intemperie es increíble. Uy, no sé si se va a ver. Está volando un avión re bajo. Va a pasar por acá, mirá. Bueno, nos vinimos a esta parte que la encontramos de casualidad, y acá fue donde hicimos la primer mateada cuando vinimos acá a Comodoro Rivadavia, y después nosotros somos fieles visitantes de esta zona porque nos gusta. Antes de comenzar a contarles qué es lo que nos está pasando, la cagada que nos mandamos y los errores, queremos contarles quiénes somos, porque seguramente debe haber gente que no nos conoce, que es la primera vez que está viendo este video, o por ahí sos de aquellas personas que no sos de seguir todos los videos. Entonces queremos hacerte un breve resumen. Nosotros somos Cintia y Juan, ambos somos de la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires. Hace más de 10 años que viajamos en moto, siempre lo hicimos en temporadas de vacaciones, o sea, los viajes eran vacaciones de nuestro trabajo, y el 21 de enero tomamos la gran decisión de dejarlo todo, dejar el trabajo, dejar las amistades, dejar la familia, dejar ese confort, esa seguridad económica de estar bien, y cumplir un sueño que teníamos de hace mucho tiempo, que era tratar de recorrer Argentina con nuestra pequeña IBR, nuestra Yamaha de 125 centímetros cúbicos. Salió el sol, calentate este solcito, y contarles que la idea de este proyecto de recorrer Argentina, de Perdidos por Argentina, era arrancar por la ruta 3, camino hacia Ushuaia. Después la idea es retomar la ruta 40 y poder subir por toda la parte de la cordillera hacia el norte. Exacto. Como vieron al comienzo del video, no llegamos de la forma que nosotros teníamos pensado, de que todo viajero cuando viaja y quiere llegar a un destino, no pretende llegar así. Nosotros llegamos con la moto fallando, ya en Garayal, de unos 170 kilómetros antes de llegar a Comodoro. La IBR falló por primera vez, nos arrancó, después volvió a arrancar, y acá cuando llegamos a Comodoro Rivadavia, exactamente a una Action que está en una rotonda, no recuerdo porque después no volvimos para ese lado, la moto no quiso saber más nada. Ahí fue donde nos tuvieron que ir a buscar, y acá entra la parte de Ariel y su familia Claudia y sus dos hijos Renzo y Nahuel, que fueron quien nos fueron a buscar y quien hoy nos están hospedando, y con ello también ya veníamos manteniendo una conversación por las redes sociales, y que nos habían hecho una invitación de cuando estemos acá en Comodoro, que ellos nos iban a recibir, que nos iban a dar un lugar para que podamos estar y poder disfrutar de la ciudad, recorrerla. Nosotros llegamos a Puerto Madryn en el mes de marzo, y ahí ya empezamos a recibir mensajes y comentarios en los videos que íbamos subiendo al canal, que nos iban dejando como: chicos, presten atención, porque si siguen rumbo a Ushuaia no van a llegar, los va a agarrar el frío, no van a llegar con el clima de la Patagonia es hostil, no solamente el viento, sino la nieve, el frío, el hielo en la ruta, el famoso hielo negro. Y nosotros ahí empezamos, fue creo que la primera vez cuando entramos a dudar un poquito, lo charlamos, pero decidimos seguir. Veníamos muy embalados con nuestra idea de seguir bajando hacia el sur, veníamos muy seguros con nuestra seguridad. A Comodoro Rivadavia llegamos el 30 de marzo. Ahí pueden ver y notar un poco
el destiempo que hay en los videos. Por eso siempre nosotros le decimos que nos sigan en las redes sociales, porque ahí sí vamos mucho más fluido y a tiempo real. Un video, para que ustedes tengan una idea, a mí en lo particular, que yo soy el que los edito, me lleva entre 3 y 4 días editarlo, y eso no hay que sumarle los días de grabación, porque a veces ustedes ven un video de 20 o 30 minutos y capaz que fueron 4 o 5 días de grabación. Pero en fin, nosotros llegamos un 30 de marzo acá con la IBR que no andaba. Al día siguiente de haber llegado, ya con Ariel nos pusimos manos a la obra, más Ariel que yo, a ver qué era lo que tenía la IBR. Al final era una ficha que se había quemado, se estaba fundiendo, los cables se habían quemado, y era los cables principales de la llave de arranque del encendido de la IBR. Cuando empezamos a mostrar historias que estamos acá en Comodoro, empezamos a recibir un poco más de mensajes de que chicos, si siguen bajando al sur, ya están al límite del tiempo, que el clima se pone jodido, un poco más de lo mismo, y ahí volvieron a entrar las dudas. Pero nosotros no solamente teníamos esas dudas, sino que también veníamos atrayendo problemas personales, como los tenemos todos. Esto no quiere decir que uno, porque esté de viaje, no tiene problemas, o que está siempre de vacaciones. Es un pensamiento que muchos lo tienen. Teníamos varias cuestiones para resolver. Comodoro iba a ser una gran posibilidad de poder dejar la IBR acá y nosotros tomar un vuelo para volver a nuestra ciudad Bragado y tratar de resolver esos problemas y poder después regresar nuevamente, ya que Ariel nos había ofrecido en ese momento de una habitación en la casa y que nos pudiéramos quedar el tiempo que nosotros quisiéramos. Eso a nosotros nos abrió unas puertas y todas las ventanas de posibilidades de calmar todas esas dudas que veníamos teniendo y de esos problemas a resolver. Hablando nuevamente del contenido, nosotros en el viaje veníamos 2 meses atrasados de contenido. Nosotros sacamos 4 videos al mes, pero a veces viajando no se tiene la comodidad, el confort, la conectividad para poder trabajar, y entonces eso hace que se vayan atrasando y atrasando y atrasando los videos, y a nosotros se nos fue de la mano. Entonces todo sumaba a que era una gran idea y posibilidad de quedarnos acá en Comodoro para poder solucionar tanto los problemas personales, el problema laboral que son los videos, y los problemas de la IBR. Y ahí fue donde la empezamos a cagar. Ahí fue donde empezamos a cometer el primer error, que fue abusar de la confianza de que teníamos tanto material atrasado, y eso nos llevaba a la tranquilidad de no tener que salir enseguida a crear contenido. Entonces nos armamos un plan. Mientras vamos editando los videos, salimos a grabar, cosa que nunca sucedió, no pasó, nunca lo pudimos hacer. Sí salimos a recorrer con la familia, pudimos conocer el viento. Salimos a recorrer cerros, miradores, salimos a andar en moto, y durante todo ese tiempo que íbamos subiendo contenido acá en el canal con los videos y en las historias que íbamos compartiendo en las redes sociales, seguían llegando mensajes diciendo que no bajáramos, que no siguiéramos bajando porque el clima se complicaba mucho, y tenemos algunos contactos más abajo, más hacia el sur, que nos decían: chicos, si van a bajar, bajen ahora, bajen ya, porque después se pone peor, después no van a poder salir, después no van a poder hacer nada. Y entonces ahí fue donde nuestro filtro, por decirlo de alguna forma, se rompió. ¿Y a qué me refiero esto? A ver si me puedo explicar. Nosotros siempre somos muy agradecidos con todos los consejos que nos dan, porque todo lo escuchamos, todo lo leemos, porque todo sirve, pero después nosotros hacemos un pequeño procesamiento y tomamos lo que nos sirve a nosotros, de lo que queremos hacer. Pero ese filtro se rompió, y ahí fue cuando empezamos a entrar en una duda grande, terrible, que hizo que nos fuéramos atrasando, que dijéramos: bueno, nos quedamos acá en Comodoro y nos quedamos a pasar a esperar que pase el invierno, y cuando pase el frío crudo, el clima crudo, seguimos bajando. El tiempo pasó, y esto hace más de 2 meses que estamos acá en Comodoro, que no grabamos nada. Este es el primer video que grabamos después de haber llegado a Comodoro Rivadavia. Muy comoditos estábamos. No sé si se alcanza a ver, pero va corriendo alguien allá, derechito para el agua, señor. Más. Ahí van más. Vamos a ponernos serio un poco, porque estamos haciendo catarse con ustedes, nos tienen que escuchar de aquel lado. Y otra de las cosas que nos falló
digamos, es ponernos comoditos, por decirlo de alguna forma. Algo que nos costó mucho dejar son las comodidades simples, que todos ustedes la están viviendo de ese lado. Nosotros decidimos dejarlas cuando tomamos la decisión de salir en este viaje tan importante. ¿Y qué pasó? Al final no aguantamos nada. Un poquito de comodidad, un poquito de calor, un poquito de estufa y chau. Nos atrapó. Claro, esa lucha que fue interna y externa, porque lo hablábamos también de dejar el confort, la cama, el sillón, el tener 3-4 remeras, el tener 3-4 pantalones, una zapatilla, el tener una televisión, el tener Netflix, lo dejamos todo y acá nos atrapó el estar en una casa con todas las comodidades, con todo, wifi, tele, ducha caliente todos los días a cualquier hora, aparte un techo seguro, el no tener que andar buscando dónde dormir, el techo seguro, el ambiente familiar. Fue atrapando. Y ahí fue también donde nos empezamos a sentir mal, nos empezamos a sentir encerrados, empezamos a sentir una sensación rara que no sé cómo describirla. Me parece que va por desanimado, un bajón terrible empezamos a sentir. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de algo pero muy importante, que no nos había caído la ficha, o sea, que nos había caído la ficha, pero no nos habíamos dado cuenta que lo que en verdad estábamos extrañando era el no estar en ruta. Extrañamos el tener esa inseguridad de no saber dónde íbamos a dormir, qué íbamos a comer, qué íbamos a hacer, qué ruta íbamos a tomar, qué vamos a conocer hoy, tener ese orden de comprar las cosas, justo lo que necesitábamos para ese día, para comer, para ir de acá hasta allá, cuánto combustible, todas esas cositas nosotros nos vinimos acostumbrando sin darnos cuenta. Claro, no nos había caído la ficha. Cuando salimos dijimos, ¿cómo será? ¿Nos vamos a adaptar? ¿No nos vamos a adaptar? Y de a poco, sin darnos cuenta y sin pensarlo, hoy nos dimos cuenta que sí. Vamos a volver a subir. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí, hasta la cima del Chenque, hasta el mirador. Así seguimos charloteando otro poco. Oh, miren lo que es el tráfico que se junta de los que vienen viajando sobre la ruta 3, más el tráfico de la gente acá de comodorense. Podríamos haber ido por adentro de la ciudad, o sea, por la parte del centro, pero tan bien no nos manejamos. Y acá es como más recto. No nos vamos a perder en esta. Lo que tiene que más lento. ¿Ya tiene? Sí. Ahora sí estamos en el mirador del Cerro Chenque. Se nota cómo está la marea bien baja. Retomando con la charla con el desahogo, hoy nos sentimos hoy nos sentimos atascados. Y dirán ustedes, ¿por qué nos siguen? Por varios motivos. Arranquemos por este. Sí. La moto, la IBR está andando, pero ahora surgió un problema que nos quedamos sin luz. No tenemos luz de posición, no tenemos luz en el tablero ni en los indicadores. No tenemos luz en nada de lo que es el tablero, así que hay que desarmar tanque, asiento, cacha para ver si hay algún cable cortado acá. También reventamos los amortiguadores traseros. Esto fue debido a los más de 300 kilómetros que hicimos allá por la ruta 1 yendo de Bahía Creek hacia Bahía Cracker. Sabíamos que iba a pasar, es mucho peso el que lleva, pero bueno, es un precio que queremos pagar porque fuimos a unos lugares impresionantes y el costo no es tan alto. Pero estos son unos amortiguadores que no son de la IBR, son de la marca FAR, son de la Honda CG 150, unos amortiguadores reforzados que no lo estábamos consiguiendo fácilmente, y nuestro amigo Power allá de la ciudad de Monte, amigo y mecánico, consiguió un par y estamos esperando que nos lleguen, así que no nos podemos ir hasta que no nos llegue los amortiguadores, hasta que no solucionemos el problema de electricidad. Y también estamos esperando otra encomienda, como por ejemplo los cuellitos, que nosotros ahora no tengo ninguno para mostrarles, tengo otro que nada que ver, unos cuellitos buff que llevamos para vender, que nos ayuda a solventar parte del viaje. Vamos a subir al mirador. No es tan alto, pero esa poca, ¿ves? Será 1,5 metros, pero esa poca diferencia se nota un montón a la vista. Además de todas estas cosas que le venimos contando, hay algo que es muy cierto, que a la época que estamos, que ya estamos, si no me equivoco, hoy es 9 de julio,
ya no podemos seguir bajando, porque realmente el clima ya directamente, de nosotros estamos en Comodoro, para abajo está terrible, está muy cambiante, entonces para bajar realmente no da. ¿Podríamos? Sí, si quisiéramos con cuidado podríamos, no vamos a arriesgarnos. Entonces esa parte ya la desistimos. A ver, nosotros llegamos el 30 de marzo acá. Vení, sumate. Está más fresco acá. Se le enfría el hocico. Nosotros llegamos un 30 de marzo. La idea era quedarnos unos días, 10 días, ponele en Comodoro. Pero si nosotros hubiéramos salido en ese momento, que era abril, hubiéramos llegado perfectamente a Ushuaia. Claro, ahora ya no podemos. Si nosotros hubiéramos seguido con la idea que nosotros teníamos, estábamos así. Hubiéramos llegado a Ushuaia y la hubiéramos recorrido y ya estaríamos subiendo por la 40. Pero ¿qué pasó? Nos dejamos influenciar por esos comentarios y por esos consejos. Y acá quiero abrir un paréntesis porque no quiero que se tome a mal. Porque vuelvo a repetir, estamos súper agradecidos por esos consejos, esas palabras de aliento que nos escribieron, porque sabemos que siempre lo hacen queriendo hacernos el bien. Pero bueno, nosotros, la duda, ese filtro se rompió, la duda entró, nos pusimos debilucho débil y dejamos influenciarnos por ese miedo, y el miedo hizo que nos quedemos acá, que tomemos una decisión que para nosotros hoy fue incorrecta, fue errónea tomar esa decisión, porque tranquilamente podríamos haber seguido bajando, porque el clima viene un poco más atrasado. Y empezó a cambiar, hará una semana y media, 2, como más brusco, ¿no? Como más brusco. Que en el sur hubiéramos andado, es más, ya hubiéramos estado recontra saliendo. Pero bueno, queremos llegar a Ushuaia y recorrerla bien. Por eso ahora ya no vamos a ir, aparte ya está, no se puede. Ahora sí vamos a meterle catanga a Comodoro. Sí, vamos a ver, porque también, o sea, nos queremos mover, estamos súper agradecidos con la familia de Ariel, Claudia, Renzo y Nahuel, pero ya también queremos salir, nosotros ya necesitamos movernos. Entonces, si llegamos a conseguir un lugar donde quedarnos acá en Comodoro, que estamos un poco en búsqueda de algún alquiler, pero es medio complicado porque acá pasa algo muy particular, que te alquilan por día y los precios son muy caros, y nosotros queremos alquilar por un mes o 2 meses más o menos. Si no llegamos a conseguir nada en estos días, lo que vamos a hacer es empezar a subir más o menos para el lado de Trelew, para Madryn, algunas cositas que nos quedaron ahí por recorrer. Mientras tanto hacemos tiempo para volver a bajar, o si no, en la ruta agarrar nuevamente ese cambio, ese aire que nos va a abrir la mente y decir, bueno, enfilamos para el norte y el sur volvemos después. Después de todo, la idea era estar perdidos. Y estamos más perdidos que nunca, se lo podemos jurar, gente. Así que esto es un poco de lo que nos está pasando. Nada, nos deja como enseñanza que tenemos que escucharlos a todos, pero principalmente nos tenemos que escuchar nosotros y seguir nuestras ideas, seguir nuestro camino, porque es nuestra decisión. A ver, en sí, desde que salimos estamos aprendiendo un montón de cosas. Le estamos errando a unas cuantas y de eso, bueno, se trata. No es como lo dijimos siempre, realmente no hay un manual, y cada situación y cada clima, que lo estamos viviendo porque nunca tampoco salimos con estos climas. Nosotros, si bien saben, y para los que no saben, nosotros viajábamos nada más que en vacaciones, y normalmente era en febrero. Sí, época de calor. Estaba agradable, febrero, marzo, hacía calor. Ay, se me congeló la mano esta. Ah, ¿viste? Para que se me recongeló. Pero bueno, lo positivo es que estamos bien, que gracias a la familia de Ariel y Claudia que nos dio y nos está dando el hospedaje, estamos bien. Entonces era esto, gente, no fue un video por ahí muy de paisaje, pero sí un video que a nosotros, al menos desde acá, nos sirve mucho contárselo, porque forma parte del viaje también. Si nos apoyan en todo. En todo. Ojalá haya salido algo de este video y hayan podido entender algo de lo que nos está pasando, porque ni nosotros nos estamos entendiendo un poco de lo que nos está pasando. Estamos acomodando las ideas, recién ahora. Sigan dejando esos comentarios en cada video, que a nosotros nos ayuda mucho. Recordarles que los queremos mucho y que nos estamos viendo donde, Cocho. En un próximo video, ¿perdidos por Argentina o por Comodoro? ¿Qué carajo va a pasar?